Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, de una sección completamente nueva del temario. Entonces, digamos, lo que hemos visto hasta ahora es básicamente econometría, como veía en un curso habitual de econometría. Lo que voy a hacer en esta sesión y las subsecuentes, básicamente lo que nos resta este mes, estas 8 sesiones que nos quedan, vamos a hablar de un concepto que se llama aprendizaje estadístico, que digamos, en el entendido general de las personas se conoce como Machine Learning. Un poco la historia es la siguiente. Los estadísticos crearon un concepto que se llama aprendizaje estadístico, que consiste digamos, en transmitirle a un algoritmo un, un equivalente al proceso de aprendizaje que seguimos los humanos. Ahorita entro a detalles de eso. Eh, Luego llegaron los computólogos y los computólogos a ese algoritmo le dieron capacidades, digamos, de computación o de procesamiento de grandes cantidades de datos, y entonces le llamamos machine learning. Pero en general, digamos, ustedes utilizan el concepto de aprendizaje estadístico, está bien. Si le dicen machine learning también está bien. Entonces, a mí me gusta aprendizaje estadístico, por eso, digamos, esta sección se llama así. Entonces voy a empezar con el algoritmo más sencillo de aprendizaje estadístico, que es la regresión. Ese es el algoritmo más sencillo y más básico que existe en aprendizaje estadístico. Eh, entonces, antes de empezar con explicar cómo implementaremos el algoritmo, quiero darle contexto un poquito a lo que vamos a llamarle aprendizaje. Bien, aprendizaje, me gusta pensarlo como la siguiente analogía. Piensen ustedes, ¿cómo aprendemos los humanos? Los humanos aprendemos bajo una lógica de experiencia. Entonces, los humanos constantemente lo que hacemos es someter a todas las personas cuando queremos enseñarles algo a una experiencia específica. Por ejemplo, imaginen que ustedes quieren aprender CrossFit, ¿no? Entonces, cómo aprendemos los algoritmos CrossFit? Bueno, la única manera que conocemos que para aprenderla es que vayas a un curso, bueno, vayas a una clase, te explique los movimientos básicos, calentamiento, estiramiento y luego ejercicios básicos, ¿no? Y así sucesivamente hasta que alcanzas un nivel, digamos, más o menos bueno, con una serie de ejercicios y una condición física suficientemente buena. Todo eso requirió de muchos, digamos, muchos procesos de ensayo y error, ensayo y error. Por ejemplo, si no te salían las lagartijas, empezabas con la rodilla, utilizando las rodillas, ¿no? Luego así hasta que finalmente sostienes tu cuerpo en completo. Igual, ¿no? Si para levantar tu cuerpo en una barra, igual empiezas apoyándote en un mueble, y luego hasta que alcances a levantar tu cuerpo completamente. Entonces, el algoritmo, si ustedes lo tratan de llevar a un escenario como más básico, el algoritmo de aprendizaje es simplemente a través de experiencia. Entonces, los humanos partimos de esa idea, digamos que este es el conjunto de experiencia. eh, ese conjunto de experiencias se lo enseñamos a un humano, y ese humano, después de que, digamos, adquiere un poco de experiencia, entonces, digamos, puede llegar a un nuevo conjunto, puede aproximarse luego a un nuevo conjunto de datos nuevos. Vamos a decir que este es un conjunto de datos nuevos, y cuando ve este conjunto de datos nuevos, tiene que remitirse a lo que había aprendido aquí, ¿no? Por ejemplo, piensen en otra analogía. Imaginemos que ustedes, este es el primer curso que toman conmigo, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo trabajo en este primer curso. Entonces, cuando llegue el siguiente curso, dicen, yo ya sé lo que va a hacer Benjamín, ya sé cómo estructura sus cursos, ya sé cómo evalúa, entonces ya tengo experiencia. Entonces, utilizo mi experiencia para incluso obtener un mejor resultado si fuera posible. Pero en general, mi experiencia me ayuda como para cuando llegan datos nuevos, saber qué hacer, ¿no? Esa es un poco la idea del aprendizaje. Entonces, primero, experiencia, y luego llegan datos nuevos y sabemos qué hacer. Esa es la analogía así de sencilla. Entonces, piensen en ese algoritmo, bueno, en ese esquema algorítmico, y ahora pensemos en cuál es el algoritmo más básico que conocemos. El algoritmo más básico que conocemos es una regresión como esta. No obstante, de ahora en adelante, en Machine Learning, al algoritmo le vamos a llamar, digamos, en lugar de decirle una ecuación de regresión, le vamos a llamar una hipótesis. ¿Por qué? Porque en general, ustedes cuando enfrentan un problema de datos, lo que van a hacer es una hipótesis de cómo se comportan esos datos. Eh, si ustedes si ustedes algún tienen la oportunidad de trabajar en el departamento de Data Science de cualquier banco de este país, lo primero que se van a encontrar es que esas personas difícilmente utilizan un modelo teórico a priori. Normalmente lo primero que hacen es hacer hipótesis sobre cómo se comportan esos datos. Yo creo que es un enfoque un poco
poco eficiente, pero más o menos así actúan. ¿Por qué actúan así? Porque en general así hace, la mayoría de esas personas vienen de áreas STEM. La mayoría de las personas que vienen de áreas STEM a veces no está muy conectado con problemas sociales. O sea, imagínense a alguien que es físico y que toda la vida ha hecho experimentos controlados en un laboratorio y de repente lo sientas frente a una computadora con datos de personas que pagan y no pagan su tarjeta de crédito. ¿No? Entonces, ¿cuál es la razón por qué una persona pagaría o no pagaría su tarjeta de crédito? Tal vez hay cosas tan sencillas como tiene o no tiene dinero, ¿no? Pero también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, en México la educación financiera es malísima. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona de a pie cómo utilizar una tarjeta de crédito, difícilmente la persona de a pie te sabe decir que la tarjeta de crédito tiene diferentes características, como por ejemplo, una fecha de corte, una fecha de pago, qué significa intereses moratorios, qué significa este periodo de gracia, todos los elementos que alguien que ha tenido como experiencia en tarjetas de crédito podría entender. Entonces, a veces la razón por la que no paga su tarjeta de crédito a alguien es sencillamente porque no le queda claro cuándo tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, no sabe muy claro que a lo mejor una vez que su tarjeta corta, tiene luego 20 días naturales para pagarla. Por ejemplo, algunos bancos son así. Otros bancos te dan hasta 10 días, otros bancos te dan 15, dependiendo del banco. Entonces, ahora imagínense, entonces, por eso normalmente las personas que están ahí hacen hipótesis sobre sus datos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros como científicos sociales? Es que nosotros cuando nos enfrentamos a un dato que da así, normalmente sí tratamos de teorizar sobre qué características del comportamiento humano podrían explicar que el fenómeno sea descrito o sea de tal manera o de cuál manera. Entonces, a eso le vamos a llamar hipótesis. Entonces, nosotros regularmente, cuando nos aproximamos por primera vez a un fenómeno de regresión, lo que hacemos es pensar que piénsenlo, o sea, solo piensen ustedes. Cuando ustedes se aproximan siempre a un problema de regresión, siempre lo piensan de esta manera, ¿no? Como un problema de un scatter plot, en el cual colocas, por ejemplo, años de escolaridad y salario. Y entonces asumes que el salario, entre más años de escolaridad tienes más probabilidad de tener más salario. Entonces la relación debería de ser positiva. Esa es una forma de hacer una hipótesis del problema. Y también nosotros, digamos, que hemos pasado por este curso como el de econometría, también salemos a hacer otro tipo de hipótesis sobre el comportamiento de los datos. ¿Cómo qué hipótesis? Bueno, algunas de esas son eh, las siguientes, como por ejemplo, nos solemos preguntar, ¿el problema es no lineal? Es decir, la hipótesis es de esta forma, es una forma creciente o decreciente, es una forma de esta manera, que sería una forma logarítmica, o es una forma logística, ¿no? Que sería de esta manera. Cualquiera de todos estos escenarios nos lleva a pensar cómo es el modelo estadístico que está describiendo el fenómeno. Pero no obstante que todos los posibles escenarios que podemos pensar de cómo se comporta la información, siempre lo reducimos al escenario en el cual decimos, en general, nuestro problema consiste en resolver este planteamiento, este problema matemático, que es una regresión que consiste en tomar un conjunto de regresores, que son variables explicativas del fenómeno. Entonces, podemos pensar que queremos predecir, por ejemplo, el precio de las casas, ¿no? Entonces, ¿qué factores utilizaríamos para predecir el precio de las casas? La característica de la propiedad como tamaño de la propiedad, el número de baños, el número de cuartos, la antigüedad, la ubicación, un montón de factores. Esos son los X. Y los betas es el aporte que le da cada uno de esos factores al precio de las casas. Pero si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo ahí es, otra vez, regresarme a la idea más básica del análisis de regresión, incluso más básica que eso, al análisis estadístico, que consiste en establecer una hipótesis de cómo se comporta la información. Eso es lo que constantemente estoy haciendo y eso es lo que constantemente voy a estar haciendo de ahora en adelante. Es, tendré un problema de datos y trataré de plantearme qué hipótesis de comportamiento de los datos puede describir mejor eso que estoy observando. Eso es el primer paso que hacemos cuando solemos hacer machine learning. El segundo paso que solemos hacer es establecer entonces una función que le vamos a llamar función de costo. Y esa función de costo será esta función que está aquí. Esta función que está aquí, de hecho, a ustedes seguramente les será muy familiar porque es una función muy sencilla. ¿Qué es lo que está cuantificando esta función?
está cuantificando cuánto se parece mi hipótesis respecto del verdadero valor, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, es en promedio. Entonces, un poco lo que cuantifica ahí es casi como los errores al cuadrado, casi. Son casi los errores al cuadrado. Entonces, la función de costos lo que está cuantificando es cuánto me estoy equivocando. De hecho, utilizar esa función de costos, entonces a veces algunos, incluidos yo, solemos pensar que en lugar de utilizar la función de costos, tal vez lo que deberíamos de ocupar es el R cuadrado. ¿Por qué? Porque el R cuadrado, si lo recordamos, lo que cuantifica es lo siguiente, es cuánta de la variación por hacer el modelo está capturado respecto de la variación total. O dicho de otra manera, digamos en términos analíticos, sería uno menos la suma de errores al cuadrado entre la suma de errores respecto de la media. Entonces, si ustedes observan, en realidad lo que tengo ahí es como cuando hago el R cuadrado, esta suma de errores es justamente la función de costos. Entonces, también una manera de pensar esto es, en lugar de utilizar la función de costos, podría utilizar el R cuadrado. Ciertamente, eso también es posible. Entonces, un poco la lección de esta parte de la clase es, cuando ustedes inician un problema de Machine Learning, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿cuál es la hipótesis que describe este fenómeno? Se pueden ayudar en muchas cosas y yo se los recomiendo que lo hagan. Recuerden, como, bueno, hay un modelo teórico que se ajuste a este problema. Ustedes tienen la ventaja de que ustedes, como tomaron un curso de econometría, tienen un montón de modelos estadísticos que pueden asumir que pueden explicar el fenómeno. Y no necesariamente llegan al problema, digamos, sobre los datos y tratan de procesarlos. A veces, un poco la crítica que se le hace a las personas que hacen Machine Learning es que suelen torturar a los datos, ¿no? A un nivel de decir, hasta que se extraiga todo la correlación o la información que sea posible. Eso es cierto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque normalmente cuando abordamos un problema a través de técnicas de Machine Learning, en lugar de hacer un recorrido de, por ejemplo, la relación es así, es exponencial, es logarítmica o es logística, lo cual implicaría resolver los siguientes problemas. Piénsenlo un poco de esta manera. Por ejemplo, si mi problema es lineal, es decir, si mi problema es como este, quiere decir que el efecto marginal, y aquí acuérdense de sus notas de la clase, de qué definíamos como efecto marginal. El efecto marginal era qué cosa. En este caso es la derivada del valor esperado de y respecto de la variable que nos interese. Y en una ecuación lineal, esto es simplemente beta k. ¿Y cómo saben eso? Bueno, otra forma de abordar el mismo problema es pensar que esto es como una diferencial, en la cual la diferencial es la siguiente, la derivada de y, en términos generales, ¿no? Sin pensar en el valor esperado, respecto de x es igual a una constante beta k. Eso es lo que estoy diciendo en general. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Bueno, porque si yo resuelvo la ecuación diferencial asociada a este fenómeno, lo que yo tendría que resolver es lo siguiente, espejo de y de este lado y del otro lado tengo beta k por dx, y si integro a ambos lados de la ecuación, lo que me doy cuenta es que esto se vuelve y igual a beta k por x más una constante. Y esta cosa que está aquí, en general, es una regresión, ¿no? Entonces, el efecto marginal lineal, como esta, que es el efecto marginal constante, significa que originalmente el problema era un problema de una regresión lineal. Bueno, los siguientes casos no son tan triviales. Bueno, sí, sí lo son, pero solamente le metemos un poquito de complejidad. Por ejemplo, este que está aquí, el exponencial. ¿Cómo sería, cómo es el modelo estadístico que describe este exponencial? El modelo estadístico que lo describe es de la siguiente manera. Es la derivada de y respecto de x, es decir, el cambio de y respecto de x es igual a quién? Es igual a una constante beta k que multiplica a la variable y. Es decir, el efecto, el cambio de y derivado de un cambio en x depende del nivel de y. ¿Qué ejemplos son esos? Em, por ejemplo, ¿cuánto cambia, por ejemplo, las ganancias de una empresa? El derivado que cambia, por ejemplo, el aporte de capital. Imaginemos que X es capital y que las ganancias de la empresa son Y.
Entonces, ¿cuánto cambian las ganancias de la empresa en función del capital? Bueno, cambia una constante beta, vamos a llamar que es como el rendimiento, el porcentaje de rendimiento que aportaría un mercado convencional, por Y, ¿quién es Y? El tamaño de ganancia. Y uno que eso suena racional, es decir, si eres una empresa grande, tus ganancias probablemente son grandes. Si eres una empresa pequeña, tus ganancias son pequeñas. Lo que puede ser constante es el factor, ¿no? El factor de utilidad beta. Pero lo que lo hace diferente esto es el tamaño. No es lo mismo las ganancias que tiene Mr. Slim a las ganancias que tengo yo con mi pyme afuera de mi casa. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esto en términos analíticos? Esto es simplemente de Y sobre Y igual a beta K por dx. Si integro ambos lados de la ecuación, ¿esto cómo se resuelve? Lo que daría la integral sería el logaritmo natural de Y, que es igual a quién? A beta K por X más una constante. Entonces, el modelo era un modelo logarítmico en Y y lineal en X. Pero igual, otra vez, era una regresión. ¿Sí? Va. Ahora, este que está más coqueto. Este como es. Bueno, este que es una forma de este estilo, que puede ser una forma así o que puede ser una forma así. Vale. Estos amigos de acá, en realidad, el problema es que este se vuelve de la siguiente manera. Esto es un dy respecto de dx que multiplica a un y sobre x por beta k. Bien, vamos a hacer un par de ajustes de esto. ¿Cómo podríamos expresar a este amigo? A este amigo, sí me voy a dedicar un poquito este más. Por ejemplo, este, ¿qué les parece si este lo expreso así? Voy a pasar dividiendo a y y a multiplicando a x y luego voy a hacer a lo siguiente. Entonces me quedaría de y por x entre dx por y igual a b. ¿Y hasta aquí estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer después? Voy a hacer el inverso en la regla del sándwich. ¿Cómo sería la regla del sándwich aquí inversa? Sería colocar dy entre dx entre x. Si lo ven, es exactamente lo mismo, solamente que me llevé como la regla del sándwich hacia atrás. Pero es la misma operación que tengo allá arriba. Y este que está aquí, ¿quién es? ¿Conocen a este amigo que está? E de y entre dy, dx entre x. ¿Lo conocen? Seguramente sí. ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué les recuerda eso? Curso de micro 1, la elasticidad. Entonces, esta es una elasticidad. Ah, entonces, ese efecto marginal que está aquí arriba, este amigo, genera una elasticidad. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer, ¿qué modelo estadístico es el que está detrás de eso? Bueno, pues resolvámoslo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, lo que yo sé es que dy respecto de dx es igual a y sobre x por beta k. Voy a reagrupar todo. Voy a pasar de un lado a x y del otro lado a y. Entonces, esto es dy con respecto a y, esto es igual a dx entre x por beta k. Si integro ambos lados de la ecuación, esto se vuelve el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x por beta más una constante. Entonces, todos los modelos que son logarítmicos, implícitamente la beta es una elasticidad. Siempre. ¿Vale? Va. Entonces, este es un repaso rapidísimo de lo que pienso que debieron haber visto en econometría 1. Si no, por favor, digan. ¿Va? Bien, luego, este de acá es todavía más, este sí es más difícil. Este no lo resuelvo, no se preocupen. Este es una logística. Voy a regresar a él cuando vea redes neuronales. Entonces, esta es una logística y vean, ¿por qué es importante este modelo? Este modelo es una logística y lo importante de reconocer que el modelo es una logística es porque no tiene esta forma de S. ¿Qué tipo de modelos puede aproximar este tipo de cosas? Por ejemplo, las pandemias. ¿Cómo funcionan las pandemias? Primero hay poquitos contagiados y luego empieza a crecer rapidísimo y se detiene hasta que todos nos contagiamos. Y se repite el ciclo, y se repite, y se repite. Es igual, este también modela fenómenos de cazador-presa. Por ejemplo, piensa en una escena que solo tuvieran dos animales, lobos y conejos. Entonces, los lobos crecen, o sea, se vuelven grandes, una manada muy grande hasta que se acaban a los conejos. Luego los lobos se mueren de hambre
y quien crece es la población de conejos y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos cuantifican esto. Y también sirve como la base de una red neuronal. Voy a regresar a este modelo más adelante. Entonces, pero digamos, aquí me voy a detener en este modelo. Ya, no voy a discutir más esto. Ahora, noten el recorrido que yo hice. Eso es todo lo que haría una persona que ve un problema de datos y se pregunta, ¿qué modelo estadístico es el mejor que ajusta? ¿Es una regresión lineal pura? ¿Es una regresión con logaritmo en la Y? ¿Es una regresión con logaritmo en la Y y en la X? ¿O es un modelo logístico? Bueno, eso a veces es difícil, ¿sí? Bien, la manera más parsimoniosa que lo ha resuelto la gente que hace Machine Learning es, en lugar de preocuparse por el modelo estadístico completo, como lo haríamos nosotros, normalmente las personas que hacen Machine Learning hacen aproximaciones polinomiales. ¿Y por qué hacen aproximaciones polinomiales? Por la siguiente razón. Una aproximación polinomial tiene esta ventaja: podemos aproximar cualquier fenómeno dependiendo del grado del polinomio que utilicemos. Por ejemplo, la recta negra es una recta habitual. Pues imagínense que los datos son los puntos rojos, los puntos negros, perdón. Las bolitas negras son los datos que tienen. Si utilizaran una recta de regresión, que es la negra, sería una recta. Si utilizan una ecuación al cuadrado, bueno, veámoslo de la siguiente manera. Si utilizamos un modelo del estilo y igual a por x más b, sería como la recta negra. Ese es el modelo 1. ¿Cuál sería el modelo 2? Sería de la siguiente manera: a por x al cuadrado más b por x más c. Este es el modelo 2, lo elevé al cuadrado. ¿Cuál sería el modelo 3? A x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d, ¿no? Modelo 3. Y así continúo con todos los demás modelos. Llego hasta el polinomio número 15, que es el celeste que está ahí, ¿no? Entonces, noten, piénsenlo un poco de esta manera. Si ustedes estuvieran ante un problema de no saben cuál es la forma funcional de los datos, ¿cuál técnica utilizarían? ¿Haría un recorrido de todas las técnicas que hice anteriormente o tratarían de aproximarlo por una regresión polinomial? Seguramente seguirían este camino, ¿no? Entonces, tienen las dos alternativas. Mi recomendación es, ustedes tienen la ventaja de que conocen los dos caminos. Las personas que normalmente son STEM, no, solamente conocen este camino. ¿Sí? Vale, bien, ¿dudas? ¿Hasta aquí? Ok, vale. Entonces, vayamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, y en el ejemplo, voy a estar regresando a la pizarra en ir y venir al ejemplo. Entonces, bien, entonces, rapidísimo, solamente para resumir. Aprendizaje estadístico, ¿qué es? Bueno, aprendizaje estadístico más que qué es, piensen en lo que les sirve para hacer un montón de cosas. ¿Cómo qué cosas les sirve para hacer aprendizaje estadístico? Es, por ejemplo, siempre la palabra que voy a tratar de poner aquí es las más comunes: predecir, ¿no? ¿Qué es lo que quieren predecir? Por ejemplo, si un paciente que se encuentra hospitalizado tendrá un segundo ataque al corazón. Un modelo predictivo, ¿no? Por eso se llama Machine Learning, porque lo que quieren es, dadas las condiciones de la persona hoy, queremos predecir si en un nuevo escenario, más adelante volverá a tener una recaída, ¿no? Predecir, eso es lo importante. ¿Cuál otra vez la palabra predecir? Predecir el precio, por ejemplo, de una acción, ¿no? ¿Cuál será el precio de la acción en los siguientes periodos? ¿No? También es un problema de análisis de aprendizaje estadístico. Identificar números de, por ejemplo, para la forma en que las personas digitan un número. De hecho, ese ejemplo lo vamos a hacer con redes neuronales. Por ejemplo, la máquina no ve, ¿no? La máquina no puede ver. ¿Qué es lo que sí puede recibir la máquina? Son, por ejemplo, cuadros de píxeles, ¿no? Entonces, los cuadros de píxeles los tiene que interpretar para saber qué número digitalizamos, qué número escribimos. O sea, ¿cómo reconoce la máquina cuando yo, por ejemplo, escribo un cero? O sea, algunos de ustedes seguramente tienen un iPad o algo así, entonces cuando ustedes les escriben, por ejemplo, escriben sus notas desde clase, a veces ustedes le pueden decir a la máquina: quiero que traduzca todas mis notas a un formato de letra de molde, ¿no? Entonces, y lo puede hacer. ¿Cómo es que lo puede hacer? Bueno, es una cosa que nos vamos a tratar de resolver por ahí de la semana 4 de este mes. Luego, identificar factores de riesgo para cáncer. Bueno, también vamos a ver un modelo similar para enfermedades, ¿vale? Bien, pero en general, más allá de las aplicaciones, el aprendizaje estadístico se divide en dos bloques. Bueno, en dos bloques, dos grandes bloques.
En realidad son tres, pero digamos que dos, este es como el estándar. Es aprendizaje estadístico supervisado y aprendizaje estadístico no supervisado. El aprendizaje estadístico supervisado, el supuesto principal que tiene es que ustedes tienen información etiquetada. ¿Qué casos son? Por ejemplo, tengo etiquetación de personas que están enfermas y no enfermas y tengo características de esas personas. Entonces, el algoritmo que quiero construir es que prediga cuándo una persona enfermará o no enfermará. ¿No? Pero la información yo la tengo etiquetada. ¿Qué otro caso es? Por ejemplo, precios de casas. Yo tengo los precios de las casas y tengo los factores de las características de las casas. Entonces, es un algoritmo que prediga cuál es el precio de la casa que le debería asignar. Eso es un análisis supervisado. No supervisado es cuando no tengo información sobre, digamos, etiquetación de los datos. ¿Qué casos son esos? Por ejemplo, imagínense que trabajaran para Walmart y Walmart les dijera, aquí está mi dataset de todas las personas que han entrado a las tiendas, ¿no? Quiero que hagas una segmentación de la información y me digas a quién le debo lanzar promoción. ¿A qué correos de estas personas les debo mandar la promoción de descuento de pañales en el siguiente mes? ¿Se lo mandarían a todos? No, ¿por qué no se lo mandaría a todos? Porque hay personas que no tienen hijos y a lo mejor ni siquiera hijos, más que hijos, ni siquiera infancias en sus casas que tengan en edad justamente para utilizar pañales. Entonces no se lo mandaría a todos. Pero ¿cómo identifico? ¿Cómo hago cómo capturo esas características subyacentes de un conjunto de datos que no tiene una etiqueta? Bueno, hago aprendizaje no supervisado. Cuál es el ejemplo más fácil de entender el aprendizaje no supervisado? Es hacer clustering, segmentación. ¿Sí? Vamos a ver aquí en la clase un par de técnicas de segmentación. A mí me gusta ver segmentación para datos transversales y segmentación para series de tiempo. Pues vamos a ver estos dos. ¿Vale? Entonces, aprendizaje no supervisado. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? Bien. Ahora, retomando. ¿En qué consiste el aprendizaje estadístico? El aprendizaje estadístico consiste en lo siguiente. Hay que separar, digamos que este recuadro completo, este triángulo completo, es la información de un fenómeno que nosotros consideremos relevante. ¿Cómo qué ejemplo? Me voy a poner en el ejemplo que vamos a ver ahorita en clase. Imaginemos que este triángulo, este rectángulo que está ahí, es toda la información que yo tengo de, por ejemplo, de los precios, del anuncio de precios de casas en la Ciudad de México. Entonces, imaginemos que entré al portal Inmuebles 24 y con Scrapping me traje toda la información de la página y me traje toda la información de los precios y las características de las casas. Y eso es el rectángulo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es con esa información, quiero crear un algoritmo que aprenda la información de cómo establecer precios, cómo hacer pricing. ¿Por qué querría hacer eso? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Bueno, lo querría yo hacer porque normalmente los humanos tratamos de hacer algoritmos de Machine Learning para hacer transmisión de conocimiento, para que las máquinas puedan hacer una tarea muy sencilla que se llama imitar actividades humanas. Entonces, de hecho, estos algoritmos es el principio más básico de inteligencia artificial. Esto que estamos haciendo aquí, de hecho, sería inteligencia artificial. ¿Cuál es la definición más básica de inteligencia artificial? Es imitar tarea humana. Todas las tareas humanas son posibles de imitar, según la teoría de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la tarea humana que quiero imitar? ¿Cómo establecer precios? ¿Eso por qué es importante? Bueno, esto es importante porque lo que quieren hacer es generar un algoritmo que entienda tan bien los datos como si fuera un gran experto real estate. O sea, imagínense que ustedes, su objetivo es construir una máquina, o sea, yo veo un escenario de ciencia ficción, piensen así, no quiero crear una máquina que sea tan buena poniendo precios en las de casa que no necesite yo un humano. Es decir, que yo solamente le diga, mira, es una casa con 2 cuartos, 2 baños, ubicada en la Condesa, en el tercer piso de tal edificio, en tal calle. Dime cuál es el precio que debería tener esta casa. Entonces, de ese nivel eso es lo que yo quiero hacer, ¿vale? Esa es un poco la aspiración que tenemos los humanos, de poder imitar ese nivel. Piénsenlo, de hecho, eso es lo que está ocurriendo. Eso es, por ejemplo, eso es lo que los médicos quieren hacer un poco.
quieren limitar la tarea, por ejemplo, del radiólogo. ¿Cuál es la función del radiólogo? Cuando ustedes van a un médico y les toman una radiografía, la función del radiólogo lo que tiene que hacer es ver la radiografía y hacer un diagnóstico de si, por ejemplo, imaginemos que les toman una radiografía de sus tórax y lo que quieren determinar es si, por ejemplo, tienen alguna enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cuál es la habilidad del radiólogo? La habilidad del radiólogo es ver si existen manchas en sus pulmones que lo puedan llevar a pensar que esas manchas significan algún padecimiento respiratorio. Y esa es la habilidad del radiólogo. ¿Ustedes creen que esa habilidad se puede imitar con máquinas? La respuesta es sí. De hecho, en el mundo de la medicina, la actividad que se cree que más pronto va a desaparecer, digamos, de forma masiva, es la de análisis de radiografía. No la actividad del radiólogo, porque el radiólogo es un profesional más que eso, que hace más que eso. Pero esa actividad de leer las radiografías es una actividad que se puede traducir de forma muy sencilla a una máquina. Asumiendo que tenemos ejemplos de todos los padecimientos que hemos tenido los humanos. ¿Por qué es importante mantener radiólogos? Porque si nos llega a aparecer una nueva enfermedad que no sabemos cómo se ve una radiografía, sería bueno tener un radiólogo, ¿no? De que un experto que sepa eso. Pero bueno, entonces, de eso se trata. Ahora, un poquito, ¿por qué? Porque, bueno, y ustedes dirán, bueno, pero ¿a poco es posible transmitir eso? Yo les puedo decir que sí. Por ejemplo, um, una anécdota que me gusta contar mucho. Alguna vez yo construí un algoritmo que predecía cuál era la probabilidad de que la Comisión Federal de Competencia, ahora Comisión Nacional Antimonopolio, autorizara una concentración. Y entonces lo que encontré yo fue que en realidad esa probabilidad era altísima, porque resulta ser que la comisión aprueba más o menos, bueno, tienen un número de cuántas concentraciones aprueba. Hagan de cuenta que lo que ocurre es que la comisión decide si es que una concentración debería de aprobarse o no, en función de si la concentración puede generar daño en el mercado o no. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cuál es la probabilidad de que si tú llegas a la comisión y la comisión te apruebe tu concentración? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cuál es la probabilidad de aprobar? Digan un número. ¿Cuánto se les antoja? ¿No? No se preocupen. No tendría por qué saber. ¿No? Ah, no pasa nada. Está bien. ¿Saben cuánto? Como 95%. O sea, es decir, solo no aprueba el 5% de las operaciones que llegan. Y de ese 5%, no es que no las apruebe. Como el 4% dice, sí te la apruebo, pero te pongo condiciones. Y quiere decir que solo el 1% de las concentraciones que llega a la COFESE o a la Comisión Nacional Antimonopolio no se aprobaron porque generaban daño al mercado. Entonces, cuando yo se lo dije a una persona que fue comisionado y que fue director general de concentraciones por casi 25 años, cuando le dije, lo que me dijo fue, yo ya lo sabía. ¿Y eso qué creen? ¿Que me decepcionó o me alentó? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues, ¿sabes? Alguna persona diría, no, pues ahí me desalienta, pues resulta ser que ya lo sabía, ¿no? Mi hallazgo fue trivial. No, de hecho, me alentó porque yo dije, claro, ya lo validó. Es decir, en realidad mi algoritmo es tan bueno como él. ¿Sí? Es decir, o sea, mi algoritmo, yo ya pude a través de leer los datos imitar su tarea humana, su tarea experta. Eso es lo que aspiramos cuando hacemos machine learning. Que a través del conjunto de datos, extraer suficientes correlaciones para que el algoritmo pueda imitar la tarea humana de forma eficiente. Bien. ¿Cómo lo logra? De la siguiente manera. Dividamos el mundo de la información en tres grupos. En un conjunto, entrena. Le damos, regreso a mi ejemplo de las casas, le damos unos precios de casas, por ejemplo, en la Condesa, unos precios de casa en Santa Fe, otros precios en la Doctores, y le decimos, aprende, trata de entender cómo se correlacionan. Por ejemplo, trata de entender si entre más baños, más precio, o si entre más cuartos, más precio, o si está la Condesa más caro, o si están las doctoras más baratas, ¿no? Que entienda todas las correlaciones. Ya que entendió, entonces le doy otro pedacito de la información, validación, y le digo, ahora tienes nueva información, predice precios. Y entonces revisa y dice, sí, aquí están mis predicciones para estos precios. Y reviso, bueno, y veo, ¿predijo bien? ¿Sí o no? Si predijo bien, entonces le doy una tercera etapa, le doy otra vez datos, testeo. Y después de eso,
Cada vez que le doy nueva información, trato de corregir. Entonces, al final, el algoritmo lo que pudo hacer es aprender a través de la tarea humana. Vale. Vamos a ir a este ejemplo. Aquí les puse la liga, por si quieren luego mirar este ejemplo que vamos a hacer. Pero el proceso de aprendizaje es el siguiente. En esta página que se llama MLU Explain, que les puse ahí, este es MLU Explain GitHub, este está aquí. Entonces, tienen varios algoritmos. Si ustedes luego quieren entender, por ejemplo, de forma muy intuitiva, ¿no? Cómo funciona la red neuronal, cómo funciona una regresión logística, una regresión lineal, un reinforcement learning, que luego seguramente una curva ROC, todos estos temas que están aquí son temas de machine learning. Yo lo que quiero que veamos es porque lo que estamos aprendiendo nosotros es qué significa hacer train, test y validation test, ¿no? ¿Qué significan estos datos? Voy a entrar a esta página. Entonces, piensen en esto. Imaginemos que la tarea humana que quiero imitar se llama clasificar perros y gatos. Imaginemos que esa es una habilidad bien valiosa en el mercado y lo que quiero es entrenar a la máquina para que distinga cuando lo que tiene enfrente es un perro o un gato. Bien, ¿cómo lo entrenaríamos? Bueno, primero le doy un montón de imágenes de perros y gatos. Ahí están todas las imágenes de perros y gatos. Luego, entonces, lo que le digo, bueno, entonces vamos a separar, vamos a seguir las reglas que dijo Benjamin. Voy a separar la información en test, train y validation. Entonces, en train, aquí está la descripción, ¿no? Es donde voy a entrenar, en validación es donde voy a hacer una primera validación y luego en test es donde voy a hacer una última validación de la información. Ya está separada mi información. En cada uno de los conjuntos de datos, digamos que hice un muestreo aleatorio, de tal manera que traté de mantener las proporciones se mantuvieran. Por ejemplo, en el de test, hay la misma proporción de perros y gatos que en el del medio y que en el tercero. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Va. Bien. Luego, ¿qué haría? Bueno, luego entonces, bueno, voy al train. Entonces aquí está voy a entrenar mi modelo. Entonces, y lo primero que me pregunto es, ¿qué características de los perros y los gatos los hace distintivos a ellos? Y entonces yo digo, bueno, yo creo que el peso, ¿no? Entonces digo, sí, el peso puede distinguir a los perros, son más pesados que los gatos. Pero no, pero se me olvida que mi prima tiene un chihuahua y ese es más ligero que muchos gatos, ¿no? O mi gato es de acá bien gordo y mi gato pesa más que muchos perros, ¿no? Entonces, sí, como que tal vez no solamente esa variable. Bueno, a lo mejor no solamente el peso, sino a lo mejor también necesito agregar qué tan pachoncito es mi animal, ¿no? Entonces ya digo, sí, los gatos son más pachoncitos que los perros, ¿no? A ver, no. Resulta ser que hay perros que son tan suavecitos como los gatos, entonces otra vez se traslapa. Bueno, ok. Entonces esto se complica. Entonces tengo dos variables, no las puedo ver por separado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, yo que pasé por mi curso de econometría sé que tengo que utilizar ambas, ¿no? Entonces, si utilizo ambas, entonces me doy cuenta que entonces esa recta que está ahí es el hiperplano separador, que puede separar perros y gatos. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Entonces ya está, ese es mi modelo estadístico. Mi modelo estadístico es una regresión que necesita información del peso e información del lopachón, que es mi animalito, para poderlo clasificar. Entonces ahí ya está la regla. Ya dije yo, digo, esa es la regla que debe seguir el algoritmo. Aquí es donde la detecté en el conjunto de entrenamiento. Entonces, esa misma regla que mi máquina aprendió, me la voy a llevar ahora al conjunto de validación. Y digo, bueno, traigo el conjunto de validación y predigo dónde se clasifican los animalitos. Y aquí está como mi tabla de clasificación. Pues mi tabla de clasificación dice que que utilizando ambas características, encuentro que hay seis gatos que son correctamente clasificados, dos gatos incorrectamente clasificados, 7 perros correctamente clasificados y un perro incorrectamente clasificado, ¿vale? Pero mi tasa de éxito es 81%, mi R cuadrado en pocas palabras, ¿sí? Pues mis datos se hicieron 81% de mis datos. Bien, bien, entonces digo, bueno, no me gusta tanto, pero voy a ajustar un poco mi modelo y ahora voy a traer el conjunto de test. Y vuelvo a preguntarme, ¿cómo clasifico? Y bueno, igual otra vez, y ahora en test, noten, categorizó bien 7 gatos, los perros, perfecto,
Solamente equivocó en dos gatos, entonces su nivel de efectividad fue 87. ¿Sí? Entonces, ese ya es un buen modelo, ¿no? Entonces, es un buen modelo que tiene la capacidad humana, que imita la habilidad humana, la tarea humana de clasificar perros y gatos. Entonces, en general, lo que haremos cuando hagamos machine learning es imitar tareas humanas. Pero otra vez, no lo piense como ciencia ficción. En realidad, un poco lo que nos ha hecho daño es escuchar siempre a Darío Amodei o a Sam Altman hablando todo el tiempo de que las máquinas nos van a reemplazar. No, las máquinas van a reemplazar tareas específicas de humanos. ¿Sí? Así como lo hace, por ejemplo, el ticket del estacionamiento, que antes era una tarea humana de una persona en una barrita, cobrándonos y dándonos la salida, que ahora fue sustituida por una máquina que es un código de barras, y bueno, que tiene un código de barras en el papel. Esa es la tarea humana que va a sustituir. Pues la tarea humana, por ejemplo, en este caso es clasificar perros y gatos, asumiendo que fuera muy importante para nosotros los humanos eso, ¿no? Y bueno, pues aquí está un summary de lo que acabamos de hacer. Entonces, esto que vimos aquí es machine learning. Es como aprende una máquina y lo que esperaríamos que haga. ¿Hasta aquí estamos? Bien, vayamos a Python. Va. En Python voy a trabajar ahora con clase 13. Pues vamos a trabajar con un dataset de inmuebles 24. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si podemos entender qué características explican los precios de una casa y cuantificar si es que esa capacidad se la podemos transmitir a una máquina. Pero antes que lograr eso, lo primero que vamos a hacer es hacer todo el proceso de limpieza. Un poquito lo que quiero que vean es cómo se construye un proyecto desde abajo. Es decir, una vez que ustedes consiguen su dataset, que es decir, que se metieron a la página de Muebles 24, descargaron toda la información, la scrapearon, no sé, lo que hayan hecho, luego viene una labor de limpieza bien dura, y eso es parte de lo que vamos a hacer en esta sesión. ¿Va? Bien. Ok, entonces, vamos a conectar este Jupyter Notebook. Entonces, voy a ir a Colab y le voy a dar GitHub. Y por favor, conecten este Jupyter Notebook y suban el dataset que se llama venta. ¿No? Entonces voy a subir el tema venta. Déjenme ver dónde está mi. Bueno, lo que se va cargando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es implementar una técnica de regresión, pero en el mundo del Machine Learning hay dos tipos de regresiones que se suelen implementar. Una regresión que se llama regresión Rich y otra que se llama regresión Lazo. Seguramente las han leído por ahí. Seguro cuando leen un paper por ahí les dice, hice una regresión restringida tipo Rich o hice una regresión restringida tipo Lazo. ¿Vale? ¿Qué significa? Bueno, significa que un poco el problema que solemos enfrentar cuando trabajamos con datos de forma masiva es que muchas veces los datos tienen como variación significativa entre sus cantidades. Por ejemplo, imaginemos que scrapean toda la información de los precios que están en Amazon y lo que quieren hacer es un modelo predictivo que les diga cuándo se lanzará una oferta, no sé, por ejemplo, de productos electrónicos, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Entonces, ustedes, un problema que van a tener es que su dataset tiene información bien heterogénea. En Amazon se vende desde un cepillo de dientes hasta comprarse una pantalla enorme, ¿no? De 35,000 pesos. Entonces, ¿cómo le hacen para que todas las características que tienen asociadas a un producto que son variantes, por ejemplo, un producto que les toma a lo mejor, que puede llegar el mismo día, si tienen una suscripción premium, a otro premio que les tomaría 2 o 3 semanas que les llegue a su domicilio, todas esas variaciones de factores tienen un problema sobre la regresión y el problema que tienen sobre la regresión es que los coeficientes asociados o las betas pueden cambiar de cantidad. Entonces, a veces lo que solemos hacer es que lo que tratamos de hacer es como tratar de restringir la variabilidad de las betas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de estas dos técnicas. O hacemos un método rich,
que es resolver el problema de mínimos cuadrados que está ahí arriba. Ese problema que está ahí arriba es el de mínimos cuadrados, pero sujeto a una restricción. ¿Cuál es la restricción? La restricción es que el cuadrado de la beta sea menor que un t. ¿Sí? Esa es la restricción. Entonces, no quiero que la beta sea más grande que un valor. La voy a acotar a un valor específico. Ese es el método Rich. El método más general es el método Lazo, que resuelve el mismo problema, pero en lugar de decir que si la beta es, en el términos cuadrados, es más chica que un valor, se pregunta si en valor absoluto es menor que usted. Es equivalente al de allá arriba, pero este es más general. De hecho, el método Rich es un caso particular de este de acá, por eso es que solemos utilizar Lazo. Pero el método Lazo, o sea, digamos, ustedes saben econometría, entonces cuando ustedes les digan, oye, implementé una regresión Lazo, entonces para ustedes simplemente debe de ser, es una regresión de mínimos cuadrados con, con restricciones sobre las betas. ¿Sí? Bien, entonces lo único que vamos a hacer es, en esta clase también, vamos a preguntarnos si es que esta restricción es estadísticamente significativa. ¿Sí? Entonces, para que podamos implementar un método Lazo, que esta restricción debería de ser válida. Si no es válida, entonces pues, no la necesitamos implementar. Vale. Entonces voy a ir a mi Python, ya que se cargó mi dataset. Aquí está algo grande el dataset. Listo, ya se cargó. Entonces, vamos a importar las bibliotecas. ¿Qué bibliotecas voy a necesitar? Creo que no traigo aquí ninguna que sea distinta a lo que hemos utilizado antes. Sí, bueno, aquí tengo una distinta, que es esta. Una que se llama Train Test Split. Lo que hace ese módulo, bueno, todos estos son módulos de un módulo más grande que se llama Scikit-Learn. Scikit-Learn, pues, si quieren ponerlo así, es un toolkit de herramientas para hacer machine learning. Entonces, cuando ustedes trabajen en Python, lo que van a utilizar tal vez, Scikit-Learn, van a utilizar tal vez PyTorch o ya, básicamente son estas dos. Entonces, esos dos toolkits son los que van a utilizar para hacer Machine Learning. Yo de esos estoy extrayendo modelos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, ustedes ya conocen Linear Regression, que es una regresión lineal. Bayesiana, esa ustedes la conocen. Pero la que no conocen es Train Test Split. ¿Qué creen que hace Train Test Split? ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué creen que hace? ¿No? Hace una separación del dataset. O sea, el rectángulo lo separa en dos. Donde entrenas, donde pruebas. ¿Sí? Eso es lo que hace, esa función. Pues lo que va a hacer es simplemente es un extractor de valores aleatorios dentro del dataset para separarlo en dos grupos. El que se va a quedar en el conjunto de entrenamiento y el que se va a quedar en el conjunto de prueba o de validación. Luego, Standard Scaler, ahorita voy a regresar a eso. Es un escalador que ahorita voy a describir, entonces ahí anótenme, no se voy a regresar. Lazo, que es para implementar una regresión Lazo. Lazo CB, que es para hacer la prueba estadística que voy a implementar para saber si mi modelo sí necesita hacer un lazo o no. Y Repetitive Poll, que es para implementar, va junto con Lazo CB. Entonces, esos dos los necesito juntos para implementar el algoritmo. Y bueno, y todos estos de acá seguramente ya los hemos utilizado en alguna otra ocasión. Sí, casi todos, excepto Scatter Matrix, que ahorita es una función que me permite hacer gráficas conjuntas de scatter plot, que voy a hacer ahorita más adelante. Vale, bien. Ahora vayamos entonces hacia abajo. Entonces, voy a implementar un modelo Lazo, que es este. Este que está aquí ya está traducido. Este es un lagrangiano, si ustedes observan. El problema que quiero resolver es minimizar mínimos cuadrados. Y aquí está mi lambda. Pues es un lagrangiano, hay que resolver eso. Pero ustedes no lo resolvemos nosotros, lo resuelve la máquina, no se preocupen. Entonces vamos a leer los datos. Entonces, ¿qué tipo de datos tengo? Tengo los siguientes. Cada uno de estos renglones son anuncios de propiedades en la Ciudad de México. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo esta propiedad que está ubicada en Cumbres de Santa Fe. Es una propiedad que estaba en venta. Es un dataset bastante viejito, es del 2020 este dataset. Entonces, por ejemplo, este ya se acabó. Si ustedes si algún día van hacia Santa Fe desde aquí, desde CEU, pasando por la supervía, cuando salen de los túneles, es justamente las propiedades que están a los lados, ¿no? Son estos edificios, son estos que están aquí, estos anuncios de aquí. Entonces, bien, entonces, por ejemplo, esta es una propiedad que estaba anunciada en 2.800.000 dólares, venta, 4 cuartos, 4 baños,
construcción 630 metros y es un terreno. Entonces de las casas, de las que están del lado izquierdo, ¿no? Si alguna tal vez tienen chance de pasar por esa supervía, es esas propiedades. Y bueno, el monto en pesos, déjenme ver, por aquí lo debo de tener, sí, aquí está. Para precios de 2020 eran 64 millones de pesos, ¿vale? Bien. ¿Hasta aquí, duda con el dataset? El dataset se generó a través de un proceso de scrapping, entonces scrapeamos la página de Inmuebles 24. Ya no se puede, hoy día Inmuebles 24 tiene un montón de captchas, o sea, ya no se puede el scrapeo trivial, o no trivial, sino el scrapeo clásico. Hay que hacer, si quieren scrapear la página de Inmuebles 24, tienen que hacerlo tal vez con las imágenes. Bueno, lo que yo he visto que ahora están haciendo algunos es que entran a la página de Inmuebles 24, le piden a la máquina que haga screenshot, o sea, eso lo pueden hacer con tareas automatizadas de Windows, que le digan que tome screenshots del Inmuebles 24 y lo ponen a hacer screenshots de un montón. Y luego todos esos screenshots se los meten a algún LLM, como por ejemplo ChatGPT, Claude o Gemini, y le dicen que extraiga la información y la estructura en tablas. Y ya, se acabó, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero tienen que utilizar como dos pasos para poderlo resolver. Dije porque las páginas ya los están baneando para que no, cuando ustedes quieran conectar un robot para que extraiga la información, ya no les permiten, ¿no? Pero lo que no pueden restringir es la capacidad de computer vision que tienen las máquinas, ¿no? Eso no lo pueden evitar. Bien, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para cada propiedad? Les decía, teníamos precio, el tipo de operación que es, la construcción, la entidad, todas son propiedades en la Ciudad de México, longitud y latitud y su ubicación. Pues vamos a ver cómo bien, qué tan limpia viene la información. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el comando info. Entonces, si le doy venta info, lo que tengo es lo siguiente. Tengo eh, Noten, entonces tengo aquí todas las variables de cada una de ellas. Entonces vean, ¿qué es lo que podemos notar? Por ejemplo, la calle y el número son dos variables que están significativamente vacías. Es algo normal en los listings de propiedades. En un país como nosotros, como México, donde la inseguridad es alta, muy alta, normalmente los listings de price o los listings de precios de propiedades no incluyen la información detallada de la ubicación en términos de la calle y la colonia, por un tema de seguridad, ¿no? No por otra cosa. De hecho, seguramente si ustedes alguna vez han buscado, por ejemplo, rentar un departamento, a veces solo se anuncia como, dice, departamento en Copilco, ¿no? Pero bueno, no les dice de qué lado, ¿no? A lo mejor dice que está en Santo Domingo, ¿no? De aquel lado, o Copilco de este lado, no saben, ¿no? ¿Por qué? Porque solo está anunciado la zona. Ustedes solo saben la dirección específica hasta que ustedes le dicen, me interesa, y entonces alguien les escribe por correo y les da la dirección exacta, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de seguridad, no por otra cosa. Pero bueno, eso pasa, entonces ese es el problema que tiene esta información. Pero bueno, ¿Pero qué si tenemos completo que puede equivaler a eso? ¿Qué usarían? Si no pueden utilizar la dirección, ¿qué usarían que sí está completo, más o menos completo, y que podrían utilizar dentro de lo que tienen aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Perdón? El código postal es un buen candidato, pero el código postal, ¿cuál es mi problema? Es que es una región, ¿no? Una zona completa, el código postal. Y pierde precisión. Porque, por ejemplo, ¿no? En el código postal, pues regresemos al ejemplo de Santa Fe. El código postal de las personas que viven en el pueblo de Santa Fe, bueno, de este lado de las barrancas de Santa Fe, y de este lado que también es una barranca, pero son propiedades un poco más, digamos, de ingresos más altos. Entonces, tal vez el mismo código postal en la de esas, ¿no? Entonces, tal vez eso no sea un buen indicador. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Longitud y latitud, como proxy de la dirección, ¿vale? Bien. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está más completa, ¿no? Longitud y latitud. Bien. Entonces, estas son las columnas, entonces vamos a crear un histograma. Entonces, voy a empezar con mi histograma. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a tomar el dataset que se llama venta, y todas estas variables que están ahí son las que yo voy a utilizar para predecir precios de casa. Entonces, voy a tener cuartos, baños, construcción, terreno, monto, bueno, el precio de la propiedad.
longitud y latitud. Es todo lo que tengo de información que siento que puede ser valioso del dataset. Y bueno, y voy a mostrar ahora cómo se ve el histograma. Bueno, vean, está horrible. O sea, por ejemplo, tengo propiedades con cuartos que oscilan aquí de menos de 10, pero tengo alguien que tendrá 80 cuartos, ¿es posible? Está medio raro, ¿no? Tal vez sea un error de captura. A lo mejor alguien quiso poner 8 y se le fue un 0, ¿no? Baños, igual lo mismo, ¿no? Es decir, 35 baños, suena raro. Construcción, alguien que tenga este E1E a la 6 en términos de construcción, en el eje X, ese 1E a la 6, es un 1 con 6 ceros. Es decir, una propiedad de 3 millones de metros cuadrados. No suena lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que haríamos si hiciéramos un proyecto de estos? O sea, si ustedes un día se sientan a hacer un proyecto de Machine Learning en alguna compañía, lo que van a enfrentarse es un dataset así de sucio. Entonces, tienen que tomar decisiones de qué hacen. En este caso, ¿cuál es la decisión más obvia? Empezar a recortar la muestra hasta quedarnos con algo que sea más o menos homogéneo en términos de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo ahora? Voy a ir recortando cada una de las variables. Por ejemplo, room, voy a recortarlo hasta donde está la masa de información. Voy a hacer lo mismo para background, para construcción, para terreno, para monto, para longitud y latitud. Voy a ir recortando la muestra. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Les propongo que recortemos el monto. Entonces, me voy a quedar con aquellas propiedades que están anunciadas como que valen menos de, ¿cuánto le puse aquí? 70 millones de pesos. Entonces, todas las propiedades que valgan menos de 70 millones de pesos, pero que al menos valgan 1000 pesos. Entonces, ¿qué es lo primero que debería de cambiar? La columna, la gráfica de monto. Entonces, la gráfica de monto está, ¿dónde está? Aquí está en la de medio, es esta. Se ve de esta manera y ya una vez que la corrijo, se ve de esta manera. Se ve un poco mejor, ¿no? Tal vez alguien me diría, a lo mejor hay que recortarla también un poquito más, tal vez a un tema de 40 millones de pesos, tal vez, ¿no? Pero esa es más o menos la estructura, ¿no? De los precios de las casas. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Dudas? Pues sigamos recortando la información. Entonces, ¿qué es lo que más le quitaríamos? Ahora, por ejemplo, vamos con terreno. Entonces, me voy a quedar con propiedades que tienen un terreno de más de 10 metros, pero menor a 1500 metros. Entonces, lo siguiente que se debería de ajustar es la variable de terreno. Entonces, busquemos la variable de terreno y bueno, aquí está también, ¿no? Se ve más o menos ya empieza a agarrar forma, ¿no? Ya tengo dos variables que ya están recortadas a donde yo quería, o donde más o menos parece que está la masa de la información. Luego hago lo mismo para construcción y ya está. En construcción también, ¿no? Ya se ve más o menos recortado. Entonces tengo ya tres variables que están recortadas: construcción, terreno y monto. Y vamos a hacer ahora en el caso de room. Entonces, room, quiero que tengan al menos un cuarto, pero menos de 8. Bien. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que tengo propiedades. ¿Cuál es la propiedad más común en la Ciudad de México? En listing del 2020, propiedades de 3 habitaciones. ¿Cuáles son las segundas más comunes? 2 habitaciones y luego 4 habitaciones. ¿No? Entonces, suena más o menos razonable, ¿no? Ciudad de México, 3 habitaciones, lo más común. Este, eh, bueno, tal vez ahora ha cambiado un poco, pero tal vez ahora, tal vez dos sea lo más común, pero en aquel momento, ya hace un buen rato, hace casi 6 años, este, um, esa era la estructura. Ahora vamos a recortar para baños, ¿no? Y para baños se ve de esta manera. Entonces, otra vez preguntémonos qué hace sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo recorté de la siguiente manera. Le quité que tuviera al menos un baño, si tuviera, por eso le puse mayor que 0, al menos un baño, y menos que 8 baños, ¿no? Entonces, me voy a quedar que lo más común en la Ciudad de México son propiedades con 2 baños, los siguientes son 3 baños y luego uno. Bueno, ¿hasta aquí estamos? ¿Sí? Bien. Un pequeño paréntesis, comentario al margen. Este proyecto es como un demo de un proyecto más grande que tenemos en la compañía, que es, tenemos un proyecto para predecir precios de casas en Miami. Y una vez cuando conversábamos con las chicas que hacen real estate, porque la mayoría son chicas que hacen real estate, o que se dedican a la venta de propiedades, al menos en Estados Unidos, nos comentaban que los baños es una cosa bien interesante, que resulta ser que el factor que puede explicar el precio de la propiedad, al menos en términos de departamentos, es el baño. ¿Por qué? Porque
es un indicador de qué calidad de propiedad tienes. Si tienes, la relación que uno se debería de fijar es la relación que guardan baños a cuartos. Si tienes una relación 1 a 1, eso quiere decir que alguien se preocupó porque cada cuarto tuviera al menos un baño. Si tienes una relación de más de 1, es decir, es una propiedad que probablemente es de alta gama, porque todos los cuartos probablemente tienen baño y además tienes baños adicionales. Entonces es una propiedad muy, muy, muy bien diseñada. Donde te deberías de preocupar es cuando la relación es al revés, que el número de baños sea menor que el número de cuartos, porque eso quiere decir que la propiedad, los habitantes comparten baño o, este, sí, es básicamente eso, ¿no? Entonces, yo no lo sabía, pero parece que es un buen indicador. Entonces, todas las cosas que uno va aprendiendo cuando va haciendo este tipo de cosas. ¿Va? Bien. ¿Dudas? ¿No está bien? Ok. Siguiente. Longitud y latitud. Entonces, este triángulo que estoy planteando aquí, que es el triángulo de 19.1, 19.8, 99.4 y 99.8, ¿ese cómo lo determiné? Bueno, es una forma muy sencilla. Si ustedes van a Google Maps, van a Maps, por ejemplo, van a Google Maps, búsquense la Ciudad de México, por ejemplo, no sé, ahorita me va a aparecer aquí Copilco, pero vamos a buscar, vamos a hacer un poquito más Ciudad de México, ¿no? Que es como todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo determine eso? Bueno, coloquen pin, por ejemplo, coloquemos un pin aquí y aquí nos aparece la longitud y la latitud, coloquemos otro pin acá, por ejemplo, y aquí también nos aparece longitud y latitud, otro pin acá, longitud y latitud, y el último pin acá por abajo, longitud y latitud. Y de esa manera determiné cómo era el rectángulo, el cuadrado que encapsula toda la Ciudad de México, ¿va? ¿Sí? Aquí hasta aquí, ¿dudas con eso? Va. Y bueno, vamos a recortar por último entonces a la Ciudad de México. Va. Y listo. Entonces ahora sí mi dataset está completo. Tengo los baños y los cuartos, se ven bien, monto, terreno, sí, y longitud y latitud. ¿Va? Sí. Ok. En suma, eso es lo que tuve que hacer. Esto es con lo que me estoy quedando, ¿no? En suma, me estoy quedando con toda esta información. Ah, aquí tengo un error. Si me pueden ayudar a corregirlo, aquí no debería decir venta sell, debería de ser venta. Todo esto está aquí. Aquí debería ser venta. Debería dar más o menos lo mismo, pero aquí es un error. De hecho, esto es un error. Perdón. Todo eso debería ser venta, no venta sell. Listo, ahora sí. Perdón, ¿eh? Por ese error. Lo corrijo en GitHub y se los comparto. Déjenme, de una vez lo descargo para acordarme de que lo tengo que corregir. Ah, bien, entonces ya listo. Por último, vamos a ver cuántos datos tengo. Tenía 45,000 propiedades originalmente. Después de hacer como la limpieza, me quedo con 37,000. O sea, sí perdí como por ahí de 8,000 propiedades, lo cual sí puede ser algo, digamos, grave en términos de datos. Pero bueno, finalmente lo que voy a hacer, y ya tal vez con esto debería cerrar la clase de hoy, es vamos a calcular una variable que se llama el precio por metro cuadrado, que simplemente es la división del valor de la propiedad o el precio de la propiedad entre la construcción, ¿vale? Precio por metro cuadrado. Y vamos a hacer una visualización, un plot de visualización. Entonces, esto es un scatter plot de longitud y latitud, y así se ve la información que estamos graficando. Entonces, aquí se ve más o menos cómo está distribuida la información por un scatter plot de longitud y latitud. Entonces, quiero hacer un heatmap. ¿Cómo hago un heatmap? Tomo mi código de arriba, este código que está aquí arriba, y le voy a dar opacidad. ¿Cómo le doy opacidad? Le pongo le pongo el parámetro alfa y le digo alfa de 0.1, y con ese alfa de 0.1 creo un heatmap, que es este. Entonces, ¿cuál es la intención del heatmap? Que podemos ver como las zonas de calor, donde hay más listings, ¿no? Donde hay más precios listadas para la venta. Entonces, de aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que en casi toda la Ciudad de México hay propiedades listadas, donde hay más propiedades listadas es donde se ve más intenso. Entonces, por ejemplo, este corredor que se ve aquí en medio, que se ve como en diagonal, este corredor de acá, ¿quién cree que es? ¿Alguien lo ubica? Longitud y latitud, no lo ubican quién es este. No. Bien. Vamos a hacer un gráfico más. Vamos a ponerle ahora el mismo scatter plot, pero vamos a ponerle colores por el monto, en millones de pesos. Vamos a ver dónde están las propiedades más caras.
Entonces lo que tengo es lo siguiente. Tengo la barrita que está al lado, me indica de dónde, a dónde van los precios. Por ejemplo, una propiedad va desde, perdón, empieza como por aquí, como en el rango de menor de 10 millones de pesos y se va hasta propiedades que son casi más arriba, hasta menos, hasta de 60 a 70 millones de pesos, ¿no? Eso es entre más morado eres como de los rangos de los menos de 10 millones de pesos, entre más amarillo eres de más de 60 millones de pesos. La propiedad, ¿no? Pues bien, ahora bien, a lo mejor aquí ahora sí lo pueden resolver. ¿Quién es la misma franja que yo les decía? ¿Quién es esta franja que está aquí? Gestionar propiedades más caras. ¿Quién les suena qué? ¿No les suena? Esa es la zona Santa Fe, Reforma, hasta el centro. ¿Sí? Vale. ¿Y esta de acá quién es? Naucalpan, satélite, por allá. Y el sur, ¿no? Coyoacán. ¿Y de aquel lado quién es? El oriente, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, aquí primera hipótesis. Si yo le creo a la gente que dice que hay gentrificación, ese es el mapa que yo miraría. ¿Por qué? Porque yo digo, sí, las propiedades más caras están justamente donde yo decía, que es, por ejemplo, la Roma Condesa está por aquí, no Roma Condesa, por aquí esto es Santa Fe, bueno, yo tramito del centro. Entonces, Coyoacán también, ¿no? Gentrificación, la Benito Juárez, ¿no? Eso es lo que yo diría, lo que está en medio, ¿no? Bien. Eso sí yo me creo el discurso de gentrificación. Pero otra manera de mirar también este problema es precio por metro cuadrado, que es esta gráfica que voy a hacer ahora. Entonces, aquí lo que veo es en general dónde están las casas más caras. Y aquí es donde veo por general dónde están las casas que por metro cuadrado son más caras. ¿Pueden concluir lo mismo? No. En realidad, una de mis hipótesis, no la he probado, pero algún día espero tener tiempo, es que en realidad el fenómeno de gentrificación es una ilusión monetaria. Es decir, resulta ser que las propiedades que están en las zonas donde son más caras, a lo mejor en realidad lo que estamos asociando ahí son propiedades que son más grandes, ¿sí? Entonces, por eso son más caras, ¿no? Entonces, tenemos la ilusión de, cuando pensamos el problema, lo pensamos en términos de unidades, que son, la unidad que estamos utilizando de medida es departamento, pero no nos estamos deteniendo a comparar si un departamento ubicado en el oriente de la Ciudad de México tiene las dimensiones equivalentes a un departamento ubicado en la zona poniente de la ciudad. Tal vez es una cosa que deberíamos responder primero, antes de identificar si es que hay un problema de eso, ¿no? Porque en realidad es lo que este gráfico me está diciendo es que en realidad toda la ciudad es igualmente gentrificada. Ese es el problema, ¿no? Es decir, no hay una sola zona. Es decir, las personas que están en Iztapalapa no es que estén pagando rentas más bajas. No, en realidad están pagando rentas igual de caras que si vivieran en cualquier otra parte de la ciudad. Lo cual es grave porque ellos tienen digamos, en alguna medida, tal vez acceso a menos servicios que muchos de este lado, ¿no? Entonces, tal vez eso sí está mal. Es una mala política pública, ¿no? Vale, bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Por último, me voy a quedar con este, que es un gráfico, luego lo conversamos si quieren, y vamos a graficar. No, me voy a quedar aquí, yo creo, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, voy a detener aquí la sesión. Si quieren, en la siguiente sesión terminamos de modelar, que es lo único que nos falta. Y ya.